Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom a todos. Gracias al Señor por la bendición de estar juntos y tener este tiempo precioso para cerrar nuestro Shabbat. Quisiera animarles a todos a abrir sus Biblias en el capítulo 11 de Génesis. Mientras ustedes se ubican, aun cuando la pantalla está compartiendo el texto, espero que lo estén viendo. Solamente quisiera que alguien me diga que sí lo está viendo. Ok. Ahora, aún en este momento lo están viendo. Sí, Oh, pastor. gracias. Eh, Estoy en contexto de la expresión del Señor a través de Iván Darío en el servicio de hace una semana. Él estuvo compartiendo y cuánto anhela mi corazón que todos nosotros, todos los hermanos, la congregación, tengamos una visión tan clara de lo que a través del tiempo el Señor en su amor, en su soberanía y en su bondad le ha placido hacer con esta congregación. Iván Darío estuvo compartiendo unos elementos muy importantes que son el sello que Elohim ha impreso a nuestra congregación. Y él estuvo haciendo un inventario del cual pues le damos gracias al Señor con mucha humildad de lo que significa el balance espiritual, porque ustedes y yo sabemos que es muy fácil perder el balance de las cosas. Y eso pues no, de las congregaciones no son ajenas a perder el balance. Algunas congregaciones se pueden inclinar hacia la adoración porque el pastor es un gran adorador. A otras congregaciones se pueden inclinar hacia la profundidad en la enseñanza porque el pastor es profundo en la enseñanza. Otras se inclinan hacia la evangelización, otras hacia el servicio social, y eso no es malo. Lo malo es perder el balance espiritual, porque el balance provee salud espiritual. Y también Iván Darío, al hacer un inventario muy especial de cómo el Señor en su bondad, a través de la escritura, a través de la Torá que trajo a nuestra vida, a través del entendimiento de lo que es el texto rector para entender la escritura, que son los idiomas originales, el hebreo, el arameo, y todos estos detalles que él nos ha enfatizado a lo largo de muchos años que tiene nuestra congregación, el regalo que nos dio hace bastante tiempo para manejar la escritura a título personal como el tiempo a solas con Dios, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la salvación y nuestra responsabilidad con aquellos que conocemos, amamos y no tenemos certeza de que sean salvos. Ese énfasis maravilloso a través de la Torá de lo que significa en términos objetivos ser santos, un balance que incluye tanto al individuo como al colectivo. Y también entiendo que hubo una invitación muy importante, un llamado a despertar, porque a veces, y a todos nos pasa, perdemos perspectiva. Por, por muchas razones nos puede ocurrir. Entonces, como dando continuación a ese llamado del Señor a darle valor a lo que somos, a reconocernos como somos, me parece muy pertinente compartir esta porción de Génesis capítulo 11. Son unos cortos versículos antes de terminar el capítulo 11 de Génesis. Voy a leerlos y luego los vamos a revisar y dejemos que el Señor hable a nuestro corazón. Dice aquí, entonces toda la tierra era de una sola lengua
Si usted tiene su Biblia de papel y tiene un bolígrafo, como estamos practicando nuestro tiempo a solas con Dios, y está observando la pantalla, esas marcas, esos colores, Mm, esas negrillas, esos recuadros que yo hago, son muy importantes porque son producto de la observación. Al leer la escritura, observar es muy importante para interpretar bien. Entonces, si usted quiere, tómese la disciplina de marcar lo que aparece aquí marcado, le puede ayudar mucho más. Vuelvo ujú, y leo. Entonces, toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su deambular hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Pero Achén descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Achén: he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Achén de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babilonia, Babel, porque allí confundió Achén la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció por la superficie de toda la tierra. Este es un evento que ocurre cronológicamente después de el famoso diluvio en que en que Noah se salvó con sus tres hijos y sus respectivas esposas, 8 personas. Y los descendientes de Noah que salieron, entonces, antes de esta lectura, hay una mención de las distintas genealogías y cómo estos hombres que salieron del arca se fueron multiplicando y también se fueron alejando de los propósitos del Señor, denotando con esto que somos seres caídos. Y aun cuando esta obra que ellos pretendieron hacer terminó en un juicio, estos hombres que evidentemente no tenían temor del Señor, estos hombres que evidentemente eran malos en su corazón, a pesar de ello, cultivaron unos factores que quisiera que revisáramos. Y todos esos factores, siendo tan buenos, perseguían un objetivo y un propósito contrario a la voluntad del Señor. Y nosotros podríamos aprender en esta tarde acerca de los factores muy inteligentes, muy sabios, y también aprender de cómo cuando pretendemos, aún a través de métodos correctos, no hacer la voluntad de Dios, terminamos en juicio y al final prevalece solo la voluntad del Señor. Esta es una historia que ocurre en lo que ustedes y yo conocemos como Babilonia, ese vasto sector, ese valle que forman los ríos Tigris y Éufrates al norte
de la península arábiga. Y quisiera que revisáramos la escritura. Quisiera que revisáramos 5 puntos que si nosotros los abrazamos con los propósitos de Dios, eh, el Señor tiene el potencial, a partir de lo que somos como congregación, pues de bendecirnos a nosotros y más que a nosotros, bendecir a través de nosotros a mucha gente, porque ese es el propósito por el cual el Señor nos redimió. Voy a revisar el primer punto, que dice: entonces toda la tierra era de una sola lengua, de una sola lengua. Esto es muy interesante. Y de unas mismas palabras. Este es un factor tan poderoso para producir propósitos en las manos del Señor. Estos hombres tenían un mismo lenguaje. Y como tenían un mismo lenguaje, la comunicación era sin barreras, porque algo que produce muchas barreras y que impide cumplir propósitos es que no tengamos el mismo lenguaje. Pero al ellos tener una sola lengua y tener unas mismas palabras, esto hacía que no hubieran barreras. Y al no haber barreras, ellos se podían coordinar y podían avanzar rápidamente hacia su objetivo. Y miren, el objetivo era perverso, como lo vamos a ver ahora. Entonces, este es un factor muy importante, repasando los elementos que Iván Darío compartió la semana pasada, porque nosotros tenemos, gracias a Dios, un mismo lenguaje como congregación y trabajamos insistentemente para mantener ese perfil del lenguaje que Iván Darío expresó tan ampliamente la semana pasada. Si estos hombres pudieron comunicarse sin barreras y por ende coordinarse y avanzar con rapidez hacia un objetivo perverso, ¿qué será de nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh? ¿Qué será de nosotros que hablamos el mismo idioma espiritual, que hablamos cada vez con mayor solvencia la palabra de Dios, la Torá, el Evangelio, el Brit Hadashah? ¿Qué será de nosotros que hablamos ese idioma que le da relevancia a la Torá, a los mandamientos, a las convocatorias, a los cercos de protección? Si tenemos este entendimiento unificado en doctrina y en propósito, que podemos conectar en la Torá con el Evangelio, con los profetas, la escritura en el Evangelio precisamente a través del apóstol Pablo nos hace una invitación en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 y dice: os ruego, y ese es un ruego, y cuando el apóstol está hablando inspirado por el Espíritu, pues si está diciendo os ruego, ese ruego viene del corazón de Dios y está diciendo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yehoshua Hamachía, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y es algo que es un valor de nuestra congregación, esos elementos que realmente nos aglutinan como familia espiritual. La escritura, el valor de la Torá, el Evangelio, el entendimiento pleno de la salvación, el entendimiento pleno de lo que es la santidad de una manera objetiva a partir de los mandamientos, de oír y de vigilar nuestra vida. Y yo les animo a que nosotros le pidamos al Señor que nos halle
buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Tenemos un mismo lenguaje. Entiendo que como congregación unos tienen más tiempo que otros, unos dedican más tiempo que otros, pero todos somos frecuentemente estimulados. Por ejemplo, en este tiempo, estamos en estos 30 días de tiempo a solas con Dios. Es con la intención de que todos los hermanos, hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto. Y cuando hacemos estos énfasis es porque queremos promover la unidad, en este caso el lenguaje de la Torá, el lenguaje del Evangelio. Entonces, un primer elemento que estos hombres usaron, desafortunadamente para ellos, con fines perversos, este primer elemento que lo llamamos un mismo lenguaje, es un poderosísimo elemento. Si ustedes observan, el mundo mantiene en una controversia muy grande porque las personas no se ponen de acuerdo. Pero qué hermoso que nosotros como congregación tengamos un acuerdo claro y una unidad de lenguaje alrededor de lo que les he mencionado. El otro punto que quiero que revisemos está en el versículo 4 y quiero que lo miremos aquí. Dice, ellos dijeron, voy a abrirlo aquí, versículo 4. Dice, un nombre, hagámonos un nombre. Y ellos entonces, este es el segundo elemento, es que tenían un mismo propósito. En este caso, un propósito muy, muy perverso, pero era estratégicamente muy inteligente, porque ahora les voy a mostrar la geografía. Era una zona muy vasta de la creación, pero ellos lograron aglutinarse bajo un mismo propósito. Buscaron hacerse un nombre. Por supuesto, ¿qué tenía de malvado esto? Un nombre, una gloria humana. Ellos no dijeron, vamos a hacernos un nombre que le dé honor al Señor. No, ellos dijeron, con un mismo propósito maléfico, se buscaron hacer un nombre, ellos, en independencia de Dios. Y eso es uno de los más terribles actos de la naturaleza caída, es buscar la gloria del hombre. Cuando el Mesías estuvo aquí en la tierra, le dijo a los fariseos, gloria de los hombres no busco. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando nosotros buscamos nuestra gloria como personas, nuestro nombre como personas, si nosotros lo que queremos es brillar nosotros, pues eso termina muy mal. Y aun cuando ellos tenían un propósito maléfico, tenían en en este factor de unidad un aliado poderoso, un mismo propósito. ¿Qué pensaríamos nosotros como creyentes? ¿Cómo podríamos aplicar esto de un mismo propósito a la luz de esos elementos maravillosos que Iván compartió la semana pasada? Si nosotros como creyentes nos unimos para exaltar el nombre del Creador, si nosotros como creyentes, con toda esta maravillosa construcción que el Espíritu de Dios ha ido haciendo a través de los años con nosotros como congregación, y nos unimos para exaltar el nombre de Achén, nos unimos para dar a conocer la obra redentora de Yehoshua. Y sería muy diferente que hacerse un nombre cuando el propósito de nosotros es la gloria del Señor, la unidad. Ustedes no se imaginan una unidad alrededor del propósito de glorificar a Dios. Se convierte en un arma terrible contra las tinieblas, contra el mundo espiritual. Cuando, cuando un conglomerado pequeño o grande de hombres nos podemos unir con el único propósito de exaltarlo a Él,
con el único propósito de que la obra redentora del Mesías pueda alcanzar al mayor número de personas, esa unidad alrededor de un propósito tan alto de traer honor y peso al nombre del Señor es una cosa que asusta al enemigo. Al enemigo no le importa si somos talentosos, inteligentes, estratégicos. No, eso le tiene sin cuidado. Pero si él nos ve unidos alrededor del propósito de traer honor y peso al nombre del Señor, de comunicar el Evangelio, entonces eso tiene un valor estratégico muy grande. Tener un mismo propósito, la gloria de Dios. En Primera de Corintios 10:31, el apóstol Pablo dice algo tan bello. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, pensemos en la semana que está terminando. Dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y este es un tremendo valor para examinar la gestión que tuvimos esta semana, las cosas que hicimos, los motivos que nos motivaron, perdonen la redundancia, que nos movieron. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pensemos qué nos motivó esta semana en las cosas que hicimos. ¿Hacernos un nombre o darle gloria al Señor? Eso establece una diferencia muy grande. Nuestra congregación debe estar unida al propósito de traer honor al Señor. Y todas estas cosas que el Señor en su bondad ha hecho con nosotros no deben tener otro propósito que traer honor al nombre del Señor. Entonces tenemos dos ingredientes, un mismo lenguaje. Repasemos en nuestra mente lo que Iván compartió la semana pasada. Tengamos entonces no solamente un mismo lenguaje como factor de unidad, tengamos y abracemos el mismo propósito, honor al Señor. En el verso 3 hay otro factor impresionante que ellos es contradictorio que con tanta maldad y con objetivos tan diabólicos como en efecto lo fueron, ellos hubieran podido tener tanta inteligencia pero para el mal. Aquí el verso 3 dice, entonces dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquémonos, fabriquemos ladrillos. Y aquí aparece el verbo vamos, fabriquémonos con el pronombre nosotros. Es que tenían una acción conjunta, una accionar en tercera persona del plural, una acción conjunta. Vamos, construyamos. El verso 3 dice, en Génesis 11 dice, entonces dijo cada cual a su prójimo. Aquí está el individuo, pero está la comunidad. Dice, dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos al fuego. No se quedaron solamente en planes, trabajaron en equipo. Dijeron, vamos, eso es plural, tercera persona del plural, nosotros, vamos, fabriquemos ladrillos, vamos, construyamos una ciudad. Sin embargo, como ya lo sabemos, era un propósito que no honraba al Señor. ¿Qué será de nosotros como pueblo del Señor si aplicamos una acción conjunta a lo que somos como individuos y como familia? ¿Cuál será la aplicación para nosotros como creyentes? Es pasar de la teoría a la acción. Y eso se tiene que traducir en verbos. Por ejemplo, evangelizar. Vamos, evangelicemos, porque tenemos
como responsabilidad dar a conocer la obra redentora del Mesías. Vamos, sirvamos, ayudemos al necesitado. No sé si ustedes son conscientes que frecuentemente en el chat de Camino a Sion estamos motivando a unos a orar por otros. Si alguien está enfermo, si alguien está en una situación crítica, en una dificultad, vamos a ayudarlo. Vamos, pasemos de la teoría a la acción. Defendamos la verdad. Vivimos en un mundo donde nosotros debemos tomar acciones para defender la verdad. ¿Por qué? Porque la obra del reino requiere una acción coordinada y es momento muy particular para que todo lo que el Señor en su amor y en su bondad se ha encargado de entregarnos en estos años, nosotros como individuos y como cuerpo, no importa dónde estemos ubicados, tenemos que pasar de la teoría a la acción, del conocimiento a la práctica. Necesitamos decir, vamos a evangelizar, vamos a invitar a otros, vamos a servir a otros, vamos a ayudar al necesitado, vamos a defender la verdad. ¿Por qué? Porque no puede ser que el Señor nos entregue algo tan rico y nosotros no estemos teniendo una acción que requiere que todo este precioso talento que el Señor nos ha dado, pues se active, se entregue. Santiago capítulo 1, versículo 22, es un verso que es muy pertinente para nosotros y esto del tiempo a solas con Dios, cuando dice Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No sé cómo nosotros podríamos inventariar la riqueza que tenemos como congregación, el conocimiento, el discernimiento, el entendimiento, como Iván lo compartía la semana pasada, cuando nos podemos humildemente ver en medio de otras congregaciones, Dios es mucho lo que nos ha entregado. Pero esta es una invitación al vamos, construyamos. Es una invitación a que las cosas no se queden allí en teoría. Es una invitación para que seamos hacedores de la palabra. Y es un buen momento para que evaluemos más allá de la palabra, más allá de ser oidores, qué es del hacer nuestro con todo el talento que Dios nos ha entregado. Resumiendo hasta aquí, tenían un mismo lenguaje, tenían un mismo propósito y como eso era así, entonces tenían una acción conjunta. Quisiera que fuéramos al verso 6 y revisemos otro elemento. El verso 6 dice, estoy bajando por aquí, dijo a Chen, he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua y este es solo el principio de su obra y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Tenían un elemento muy poderoso que se llama persistencia. El Señor mismo los evaluó y los calificó cuando dijo, nada les hará desistir de lo que traman hacer ahora. No dejaron de construir, eran persistentes, nada los desanimó, no dejaron de construir. Saben, el único que detuvo esta obra fue Achén, porque era una obra malvada. Pero ¿cómo es que ellos, con tanto empecinamiento de su corazón malvado, eran tan persistentes? ¿Qué pasará con nosotros como creyentes, mis amados, si aplicamos este principio de la persistencia? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Por ejemplo,
perseverar en oración. No debemos de desistir, no debemos desanimarnos, perseverar en la vida santa, aun cuando vivimos en un mundo que no estimula nuestra santidad, pero tenemos que persistir en la santidad, perseverar en la misión. La misión es id, comunicad el evangelio, id, haced discípulos, aun cuando haya oposición, hermanos, aun cuando tal vez los frutos se produzcan lentamente, nosotros debemos revisar qué tan persistentes estamos siendo con lo que Dios nos ha entregado como congregación. El apóstol Pablo en Gálatas 6:9 nos hace una invitación. Nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. No podemos cansarnos de intentar conversaciones con los incrédulos. No debemos cansarnos. No debemos cansarnos de intentar conversaciones con los creyentes que no conocen ni valoran la Torá. No debemos cansarnos de pretender con amor ayudarle a una persona sincera a entender el valor del Shabbat, aun cuando sus reacciones sean contrarias porque escuchan un lenguaje que tal vez no es el que han aprendido toda la vida ni escuchan en sus congregaciones. No nos cansemos de hacer el bien. Y la palabra dice, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Nosotros no necesariamente tenemos que ser una mayoría aplastante. En estos días yo leía un artículo que me produjo una motivación muy grande y es un artículo del mundo de la física y es lo que se llama la fisión nuclear. Cómo si somos capaces o si son capaces los científicos de pinchar un átomo, eso se descompone y tiene un potencial explosivo, pero son unas partículas mínimas y a veces nosotros, porque somos pocos o porque no somos muy notorios o porque no somos muy aplaudidos, pareciera que nos faltara persistencia, pareciera que nos cansamos de hacer el bien. No, mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, dice el Señor, cosecharemos si no desfallecemos. Si tú has intentado iniciar una conversación acerca del Shabbat con alguien y fracasaste una vez, no le llames a eso fracaso. Al menos ya sabes una manera incorrecta como no debes hacer la conversación. Y si has tratado de mostrarle a alguien acerca de los alimentos prescritos y los no prescritos, y las personas te han levantado una barrera y te han dicho es que la Torá está abolida, no te canses, no te canses, no te canses de hacer el bien. Y si la mayoría de los que se llaman creyentes no han abrazado esto, no te canses de hacer el bien. Y si aún en tu propia casa tus propios hijos no quieren abrazar esto, no te canses de hacer el bien. La palabra está diciendo, cosecharemos si no nos cansamos, cosecharemos si no desfallecemos. Llevamos aquí en este propósito maléfico que estos hombres tenían cuatro factores importantes de unidad: un mismo lenguaje, un mismo propósito, una acción conjunta persistente. Voy al último, voy al último y está en el verso 3. Está en el verso 3. Me devuelvo un poco. Está en el verso 3. Aquí está. Dice aquí, y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. ¿Cuál es el elemento que está aquí? El ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Ellos tenían la capacidad de usar sus recursos con creatividad.
Ellos supieron usar lo que tenían. Y en ese momento del desarrollo de la humanidad, ellos tenían ladrillos y tenían asfalto. Y con eso que ellos tenían, suplieron lo que les faltaba. Dice, el ladrillo les fue por piedra, el asfalto por argamasa. A veces nosotros, en vez de ver lo que tenemos, hacemos un inventario equivocado de lo que no tenemos. No es que somos muy pocos. No es que la mayoría de personas no creen esto. No es que la mayoría de las personas no quieren escuchar. Y más bien hacemos una lista de por qué no lo hacemos y nos parecemos algunas veces a un vendedor de calzado. Hay una historia maravillosa que a un vendedor de calzado su compañía lo envió a un lugar donde esa compañía no vendía zapatos. Y él se fue a ese lugar y cuando llegó allí, él observó que nadie usaba zapatos. Entonces, él escribió a su jefe y le dijo, imposible vender nuestros zapatos aquí, porque aquí nadie usa zapatos. Entonces le dieron la orden de regresar y enviaron a un vendedor diferente. Y cuando él llegó allá, él vio lo mismo que vio el vendedor anterior. Allí nadie usaba zapatos. Y la nota que él envió a la gerencia de la compañía fue, envíen todo el zapato, aquí nadie usa zapatos, aquí todos necesitan un par de zapatos. Y por supuesto que usando la creatividad con sus dones y talentos, vendió sus zapatos. ¿Qué dice la escritura en Primera de Corintios 4:7? La pregunta del apóstol Pablo que esta tarde es el evangelio en la Torá. En Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, con ese inventario tan precioso que compartió Iván Darío la semana pasada, la pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué tienes, hermano de Camino a Sion, que no hayas recibido? Lo que realmente el Señor nos ha dado como congregación es demasiado, hermanos, pero tal vez necesitamos revisar la manera como estamos viéndonos en el desafío que tenemos. 5 elementos para lograr un propósito, en este caso maléfico. Los elementos eran preciosos, eran maravillosos, no fueron prosperados porque el propósito no daba honor al Señor. Me gustaría que pasáramos ahora. Este es un evento tan espectacular porque ocurre al comienzo de la historia de la humanidad después del diluvio. Y aquí el Señor disciplinó, sancionó e hizo que ellos fracasaran porque no lo estaban honrando. ¿Y saben cómo lo hizo? Confundió sus lenguas. Ellos, al ya no tener unidad en el lenguaje, al no tener un mismo lenguaje, tampoco pudieron tener un mismo propósito y entonces tampoco pudieron tener una acción conjunta y ya no pudieron persistir. Y toda la creatividad que ellos tenían se echó al fracaso. Pero ustedes saben la soberanía de Dios, que allí donde el Señor confundió sus lenguas, allí mismo, y les voy a mostrar eso ahora, unos miles de años más tarde, en una fiesta de Chabuot, el Señor hizo todo lo contrario. Es exactamente en Chabuot. Quisiera animarles a que fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 2. Miren esto tan precioso, miren la perspectiva de Dios y evaluémonos en esta tarde. Mirémonos como personas en esta tarde. Dice cuando estoy en Hechos capítulo 2, si quiere y puede abrir su Biblia de papel, hágalo allí.
De todas maneras, la estoy compartiendo. Espero que tú la estés viendo. Dice, cuando llegó el día de Chabuot, de Pentecostés, estaban, mire lo que dice aquí, estaban todos unánimes juntos. Aquí había unidad. ¿Y cuál era la unidad? Y la unanimidad. Nosotros estamos juntos como congregación, pero yo creo que nos hace falta más unanimidad, más determinación en el propósito del Señor. ¿Y qué era lo que los hacía estar juntos y unánimes? Bueno, estaban obedeciendo el mandamiento de la convocatoria de las semanas, habían contado el Homer Rechit y estaban todos unánimes juntos. Y miren lo que pasó: de repente fue hecho del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el verso que sigue es un milagro maravilloso, porque lo que era el primer elemento de estos hombres malvados en capítulo 11 de Génesis, aquí el Señor recuperó lo que se había echado a perder en Babilonia, en la torre de Babel. Dice, se les aparecieron lenguas como de fuego. Acuérdense que ellos tenían un mismo lenguaje. Y aquí dice la escritura, se aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Y miren esto tan precioso, miren la soberanía de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios si nosotros logramos estar unánime juntos. Dice, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Allá en Babilonia tenían un solo lenguaje, pero el Señor confundió las lenguas. Y aquí por el Ruach HaKodesh, por la Torá y por el Evangelio, el Señor les dio el hablar en diferentes lenguas por el Espíritu. Y miren el milagro: había en Jerusalén hombres, vamos a ver este inventario, hombres judíos, aquí ya hay una primera etnia, judíos piadosos, provenientes de toda nación. Y si vienen hombres de toda nación, pues hablan distintas lenguas. Ahora lo vamos a ver. Hombres provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió. Y miren esto, estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque en Sinar, en Babilonia, las lenguas que fueron diferentes y que fueron confusas impidió que se comunicaran. Pero el Señor, a una multitud que hablaban distintas lenguas, aquí dice, les permitió oír cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues, miren la unidad tan preciosa, cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Miren este inventario. Aquí va a nombrar una cantidad de etnias. Dice partos, medos, elamitas, los que habitamos Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene y romanos. A ver, mis hermanos, déjenme compartirles para que tengan aquí una pequeña perspectiva. Este es un mapa de las personas que vinieron de todos estos lugares, precisamente desde el lugar donde las lenguas se confundieron. Aquí está el mapa, y si usted mira, está diciendo Media, ya lo nombré, Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, y dice Libia, Cirene, Egipto, Judea
y Roma. ¿Cuál fue el milagro? Que porque ellos estaban unánimes juntos, aun cuando todos los discípulos allí eran galileos, el Señor, porque estaban unánimes en el propósito, porque estaban unánimes en su deseo de glorificar al Señor, tomó ese lenguaje galileo y por la obra del Espíritu a cada uno le regaló hablar en los idiomas de los forasteros que habían venido. Y ese fue un milagro tan precioso que las personas que habían venido decían, pero ¿qué significa esto? No son todos estos galileos. ¿Por qué les escuchamos hablar en nuestro propio lenguaje de donde hemos venido? Yo quisiera que hiciéramos aquí una pequeña eh, revisión pronta y una comparación muy especial y también una evaluación de nuestras vidas en la presencia del Señor. Tengo este pequeño cuadro que he puesto aquí para que el Señor nos regale visión y le he llamado aquí comparación. Unidad en Babel versus o contra o diferente que la unidad en Pentecostés. Aquí están los 5 factores que acabo de mencionar: lenguaje común, propósito, acción, persistencia, recursos. Y está un resumen rapidísimo. Lenguaje en Babel, un mismo idioma humano para rebelarse contra el Señor. Pero en Pentecostés, lenguas dadas por el Ruach HaKodesh para proclamar las maravillas de Elohim. Hermano, una persona humilde pero dispuesta es sujeta de un milagro de parte del Señor. Lo que era un obstáculo, el Señor lo convirtió en un milagro. Propósito en Babel, que ya revisé ese elemento, hacerse un propio nombre, un nombre propio, no hacer un exaltar el nombre de Dios. Propósito de Pentecostés, exaltar el nombre de Achén y anunciar a Yehoshua, como en efecto el apóstol Pedro se paró y anunció a Yehoshua y 3,000 personas fueron alcanzadas por el Evangelio. Acción en Babilonia, construcción de ciudad y torre. Pero ¿cuál fue la acción de Pentecostés? Predicación, bautismo, discipulado, expansión del Evangelio. ¿Cuál fue otro factor en Babilonia? La persistencia. Trabajaron sin detenerse. Solo la dispersión y la confusión los hizo detener. Pero ¿cuál fue la acción persistente después de Pentecostés? Perseveraban en oración, perseveraban unánimes, comunicaban unánimemente el Evangelio. ¿Qué pasó en Babel? Usaron los recursos, los ladrillos, el asfalto con ingenio para alcanzar su meta. ¿Qué pasó en Pentecostés? Usaron dones, usaron bienes, recursos para el bien común. Qué maravilloso cuando estos 5 elementos, lenguaje común, propósito claro, acción, persistencia y recursos, son usados para la gloria del Señor. De nada nos sirve todo ese inventario que hizo Iván Darío la semana pasada si nosotros como individuos y aún como congregación no determinamos qué vamos a hacer con lo que somos y tenemos. Me gustaría que a partir de este momento, cada uno con humildad y sencillez nos sometamos a la evaluación del Señor. Quisiera que, quisiera que hiciéramos aquí una evaluación personal. Hagamos una evaluación bajo el criterio unidad para la gloria del Señor. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Génesis 11?
Nuestras conductas, nuestras actitudes, ¿reflejan Génesis 11 o reflejan Hechos capítulo 2? Vamos a hacerlo aquí. Dejemos que el Señor nos pregunte. Lenguaje. Mi manera de hablar acerca de nuestras posibilidades, de nuestro compromiso con el Señor, mi manera de hablar refleja un idioma espiritual. Cuando yo miro a Camino a Sion y me miro yo como parte de Camino a Sion, lo que yo evalúo, como yo veo las posibilidades, está reflejando un idioma espiritual. Piensa mientras yo te pongo en contexto aquí de un verso de la palabra. Vuelvo y hago la pregunta. Mi lenguaje. Miren lo que dice Colosenses 4:7. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Volvamos a la pregunta del lenguaje. Mi manera de hablar, mi manera de expresar lo que soy como miembro de esta congregación, ¿refleja un idioma espiritual basado en la palabra de Elohim? Otra pregunta para que la hagamos. Les voy a mandar esto a través del chat en una hoja en Word para que todo el mundo esta semana en su tiempo devocional se haga estas preguntas y se las responda. La otra pregunta respecto del lenguaje es, ¿uso mis palabras para edificar a otros en la fidelidad, en la emuná? Cada que hablo, estoy propendiendo por la edificación o estoy promoviendo mi propia imagen y mis propios propósitos. Y una última palabra aquí respecto del lenguaje. Puedo comunicar la verdad de las escrituras de forma clara a personas de diferentes contextos. Puedo comunicar la verdad de las escrituras de forma clara a personas de distintos contextos. Eso respecto de este factor tan poderoso que es el lenguaje. El propósito, otra pregunta o otra serie de preguntas respecto de ellos tenían un solo propósito. Los creyentes de Pentecostés tenían un solo propósito. Deja que el Señor nos pregunte. El objetivo principal de mi vida y servicio, lo que hago, revisa la semana que terminó, es exaltar el nombre de Achén. O todo lo que hago lo hago buscando reconocimiento personal. Es una pregunta muy fuerte, muy pertinente. ¿Qué me mueve? ¿Reconocimiento personal? ¿Qué me movió la semana que terminó? Exaltar el nombre del Señor. Juan capítulo 3, versículo 30, tiene una frase tan corta en labios de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve que viene el Mesías, él dice, él, el Mesías, debe crecer y yo debo menguar. ¿Por qué? Porque las multitudes estaban viniendo a él al río Jordán para sumergirse, porque el mensaje de Juan era muy contundente, pero cuando apareció el Mesías, él dijo, no, ya hasta aquí llegué yo debo menguar porque el que debe crecer es él. Entonces, ¿cómo andamos respecto del propósito que nos mueve al hacer lo que hacemos? ¿Exaltar el nombre del Señor o buscar reconocimiento personal? ¿Qué nos movió la semana que terminó? Otra pregunta aquí respecto del propósito. ¿Mis metas espirituales están alineadas
con la misión que Yehoshua da a sus discípulos. Piensa en tus metas. Cada uno tiene metas, casi todas son profesionales, sociales, económicas, y eso no está mal. Y las luchamos con un empeño, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras metas espirituales están, si tú evalúas la manera como usas tus recursos, tiempo, talentos, experiencia, conocimiento, en la semana que terminó, están alineados con la misión que Yehoshua nos dio como discípulos. En Mateo 28, 19 al 20, él dice, id y haced discípulos. ¿Qué tanto eso es importante para nosotros? Y otra pregunta, mi esfuerzo, realmente me esfuerzo. Pregúntate esto, me esfuerzo por unirme al propósito colectivo del pueblo del Señor en mi congregación. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo para reforzar el propósito colectivo de Camino a Sion? ¿O estoy trabajando de forma aislada? Porque en Babel esta gente tenía un mismo propósito. Vamos, vamos, hagamos, edifiquemos. Dejemos que el Señor evalúe nuestro corazón. Hablemos del otro factor, la acción. Anoche alguien decía cuando aprendíamos tan hermoso en la Parachá, Baet Hanan, escucho la dirección de Dios e inmediatamente veo cómo la pongo en práctica, porque no puede ser que yo esté leyendo la escritura y no esté poniendo en práctica. Entonces aquí en cuanto a la acción, la evaluación dice, estoy participando activamente en la obra del reino en Camino a Sion, o solo escucho y aprendo sin involucrarme, porque Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Estoy participando activamente en la obra del reino en Camino a Sion o solo estoy escuchando y aprendiendo, pero no me involucro? Otra pregunta más respecto de acción. Busco oportunidades concretas. Pregúntate y que el Señor te ayude. Te voy a enviar esto en papel para que tomes tiempo y si estás casado lo hagas con tu cónyuge. Busco oportunidades concretas para servir, evangelizar, discipular o espero que otros lo hagan. Y una última pregunta respecto de la acción. ¿Trabajo en equipo con otros creyentes o actúo de manera independiente por orgullo o desconfianza? ¿Cómo es de precioso dejar que la escritura, después de escucharla, nos evalúe? ¿Y qué respecto de la persistencia? Tres preguntas aquí respecto de la persistencia. Persevero en oración, persevero en el estudio de la escritura, persevero en el servicio, incluso cuando no veo resultados inmediatos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. No importa que no vea resultados inmediatos, no te canses de hacer el bien. A su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Persistencia, otra pregunta de evaluación. Me desanimo fácilmente cuando enfrento oposición o problemas al tratar de hacer la obra. Y la última respecto de persistencia. Tengo hábitos espirituales constantes o dependo de mis emociones y circunstancias.
No es que no pude hacer el tiempo a solas con Dios porque, no es que no pude respetar el Shabbat porque, no es que porque tengo hábitos espirituales constantes o dependo de circunstancias y emociones. Y para terminar, recursos. Uso de manera creativa, como lo hacían ellos en Babel, y diligente los dones y recursos que el Señor me ha dado. Primera de Pedro 4:10 dice la escritura, cada uno, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a otros. Pregunta, ¿uso de manera creativa y diligente los dones y recursos que el Señor me ha dado? Otra pregunta respecto de mis recursos, porque si esto es tan hermoso, la pregunta es, ¿y cuánto es mi esfuerzo para proyectarlo? ¿O cuáles son mis excusas para no hacerlo? ¿Pongo mis talentos y recursos al servicio de la congregación y de la misión de Elohim? ¿O solo mis recursos son para mis propios proyectos? Si este es el valor que tiene la congregación, esta pregunta es muy pertinente. Y la última aquí respecto de los recursos. Creo que necesito mejores condiciones para servir. No es que cuando yo entienda mejor esto voy a comenzar a hablar. No es que, no necesito mejores condiciones. Tengo que confiar en Elohim, que puede multiplicar lo que ya tengo. Me parece una tremenda bendición dejar que esta palabra del Señor eh, sacuda nuestra vida, sacuda nuestro corazón en esta tarde, porque es muy fácil caer en el conformismo, es muy fácil perder de vista los propósitos del Señor, es muy fácil. A la luz de la palabra, tengamos un tiempo de oración. Piensa, la palabra fue expuesta, la revelación fue dada entre la semana pasada y hoy. ¿Qué te dijo el Señor respecto del lenguaje? ¿Cómo te redargulló respecto del lenguaje, de tus palabras? ¿Cómo calificas o evalúas el quedarnos callados cuando hay tanta gente que no tiene salvación? La escritura dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cuántos temas banales pueden ocupar nuestras conversaciones? Deportes, política, noticias internacionales, moda, deportes, y hablamos y no hablamos del Evangelio. Es doloroso ver que las personas, como dice el Mesías, son como ovejas perdidas que no tienen pastor. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? Tenemos una riqueza en la Torá y en el Evangelio. ¿Qué te dijo el Señor respecto de tu propósito? ¿Qué nos movió la semana que terminó? ¿Hacernos un nombre
o darle peso al nombre del Señor? ¿Qué nos mueve con las cosas que Él nos ha dado? La educación que nos ha dado. Preponderancia, orgullo, o nos mueve la compasión por aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué nos dijo el Señor respecto de nuestra acción como cuerpo, nuestra acción conjunta? Estos hombres, teniendo un propósito tan malo, cultivaban el pronombre de la tercera persona en plural. Vamos, hagamos, cosamos, fabriquemos. ¿Qué esfuerzos hacemos conjuntos como hermanos en Miami, en Medellín, donde quiera que estemos, para ir a encontrar una persona? ¿Cuántas veces en el último mes le dijimos a alguien, acompáñame que quiera tu compañía para hacer esta visita, quisiera comunicar el Evangelio? ¿Qué nos dijo el Señor respecto de nuestra persistencia, nuestra constancia? ¿Cómo nos habló el Señor cuando nos dice no nos cansemos de hacer el bien? Y finalmente, si la obra de Camino a Sion depende de mi recurso tiempo, talentos, experiencia, educación, ¿la obra prospera o se muere? ¿Cuánto nos cuesta realmente en cuanto a nuestros recursos impulsar este ministerio? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto esfuerzo puedes decir, Señor, yo hago parte de esto? Estos 5 elementos son determinantes para decir, esta es mi congregación, yo soy parte aquí, yo tengo el mismo lenguaje, yo tengo el mismo propósito, yo actúo conjuntamente con mis hermanos y aun cuando a veces la batalla es ardua, yo continúo persistiendo, pero pueden contar conmigo. ¿Será que a la luz de la palabra necesitas arrepentirte de algo? ¿Qué te ha dicho el Señor respecto del arrepentimiento en cuanto a estos 5 elementos? ¿Qué cambios vas a hacer o vamos a hacer? Escribe en tu corazón cuáles son las obras diferentes que vamos a hacer que evidencian o son dignas de nuestro arrepentimiento. ¿Cómo nos sentimos delante del Señor a la luz de su palabra en este momento? ¿Qué cambios vamos a hacer? ¿Cómo como congregación, la congregación podrá medir o evidenciar que cuenta conmigo? Solamente porque hago acto de presencia aquí un sábado, ¿realmente la congregación cuenta conmigo? Bendito sea el Señor por su palabra. A mí me bendice profundizar en ella, pensar acerca de ella. Y como pastor me siento responsable de entregarla de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Continuemos, Iván Darío. Perfecto, pastor. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por la palabra que ha sido entregada esta tarde. Y te pido, Señor, que tenga el poder para mover, oh Señor, nuestro proceder, nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestro enfoque acerca de los días que a ti te plazcan, que todavía estemos eh, en este plano, Señor. Te oro, Señor Padre Santo, para que lo que se ha expuesto esta tarde tenga el potencial, oh Señor, de redirigir nuestra vida, Señor. Padre, te doy gracias por tu provisión en la semana que ya culmina. Gracias, Señor, por haber traído todo lo necesario para nuestros hogares, Señor. Primeramente la vida, la salud, los alimentos, el vestido, Señor, los recursos para cubrir nuestros compromisos económicos, el haber tú, Señor, protegido nuestros hogares del devorador para que no destruya el fruto de nuestra cosecha. Gracias aún, Señor, por la provisión espiritual, por todo lo que nos permitiste aprender de ti mismo, de la manera como tú quieres que vivamos. Como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Amado Rey, asimismo te oro, Dios Todopoderoso, por la provisión para esta próxima semana, Señor. Igualmente no escasee en nuestras casas, Señor, el alimento, el vestido, todo lo necesario, Señor. Que de la misma manera como lo hiciste la semana pasada, también tú nos protejas, que nos permitas hacer unos buenos mayordomos, administradores de lo que a ti en tu soberanía, Señor, te ha placido poner en nuestras manos de manera temporal. Ayúdanos, Señor, y Padre, igualmente te oro para que cada día de esta semana nos des el pan espiritual, Señor, el alimento espiritual necesario, Dios Todopoderoso, el depósito para poder hacer y vivir conforme a tu voluntad, Señor. Señor, así te lo pedimos, Dios de los cielos, usando tu nombre santo, Hashem y Joshua HaMashiach, te oramos, Señor. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos, y vamos a proferir esta bendición maravillosa dada a Aarón para el pueblo del Señor. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Conforme tu palabra, invocamos tu nombre, santo y alto, limpio y perfecto, recto, libre de contaminación y de muerte. Hashem Yehoshua HaMashiach, sobre cada uno de los miembros de esta familia espiritual. Herederos de Israel, herederos del llamamiento al pacto eterno, herederos de ser el pueblo de tu heredad. Declaramos sobre nosotros tu nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach, para que tú nos bendigas. Por la sangre que tú mismo derramaste,
oh Cordero Santo, por tu cuerpo molido y puesto para reconciliación y redención de nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que les dé una semana en shalom a todos y cada uno. Shavua Tov para todos, feliz semana. Amén, 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 pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Nuestras citas Bendiciones. personales de fundamento para todos los hermanos de esta congregación. Feliz semana. Igualmente, pastor. Un abrazo. Para todos. Saludos, bye bye.